La tienda en la que trabajaba como guardia de seguridad era un lugar tranquilo durante el día. Pero cuando la noche envolvía sus pasillos, se transformaba en un escenario de sombras y susurros. Mi trabajo consistía en patrullar cada rincón, asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, había una sección que siempre me ponía los pelos de punta, la sección de juguetes. Desde el primer día que me asignaron esa área, sentí una extraña sensación de inquietud. Era como si los juguetes cobraran vida por la noche. Los primeros días, traté de ignorar esa sensación, atribuyéndola al cansancio o a mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero las cosas extrañas que ocurrieron durante mis turnos nocturnos no podían ser simplemente descartadas. Recuerdo una noche en particular. Estaba haciendo mi ronda habitual por la sección de juguetes cuando escuché un ruido sordo seguido de un suave tintineo. Me acerqué con cautela y encontré un estante de muñecas volcado en el suelo, sus ojos de plástico mirándome fijamente en la oscuridad. No había corrientes de aire ni explicación lógica para que eso sucediera. Otro incidente que me dejó sin aliento ocurrió cuando juraría haber escuchado pasos detrás de mí mientras patrullaba por los pasillos. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Solo el eco sordo de mis propios pasos resonaba en la distancia. Mis manos se sintieron húmedas de sudor mientras continuaba mi ronda, cada vez más nervioso por lo que podría encontrar en la siguiente esquina. Pero la experiencia más aterradora ocurrió una noche cuando creí ver a un niño parado en el pasillo de los juguetes. Sus ojos parecían brillar en la tenue luz de emergencia, y su figura era apenas discernible entre las sombras. Llamé su atención, preguntándole qué hacía allí a esas horas de la noche. Pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Con el corazón palpitando en mi pecho, corrí hacia donde había estado el niño, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero no había nadie allí. Solo el silencio opresivo de la tienda vacía me rodeaba. Esa experiencia me dejó profundamente perturbado. ¿Había sido mi mente jugándome una cruel broma, o había presenciado algo realmente sobrenatural esa noche? No lo sabía, y no quería quedarme para averiguarlo. Desde entonces, evité la sección de juguetes tanto como pude durante mis turnos nocturnos. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Cada vez que pasaba por esa área, sentía los ojos invisibles de algo oscuro siguiéndome desde las sombras. Hasta el día de hoy, sigo sin tener una explicación para lo que ocurrió en aquella tienda. La noche estaba tranquila en el centro comercial donde trabajaba como guardia de seguridad. Mi tarea era vigilar la entrada de los baños, asegurándome de que solo las personas que pagaban la pequeña tarifa pudieran acceder a ellos. Era una tarea monótona, pero necesaria para mantener el orden en el lugar. Una noche, mientras me encontraba en mi puesto, un hombre se acercó a mí con una expresión de angustia en su rostro. Su piel era tan pálida que parecía casi transparente y sus ojos reflejaban un profundo tormento. Me pidió permiso para entrar al baño, admitiendo que no tenía dinero para pagar la tarifa. Normalmente, no permitía el acceso sin el pago correspondiente, pero algo en la mirada del hombre me hizo cambiar de opinión. Parecía realmente necesitar usar los baños con urgencia. Contra mi juicio habitual, decidí dejarlo pasar. El hombre me agradeció con un gesto apresurado y se adentró en el oscuro pasillo que conducía a los baños. Esperé a que saliera, pero pasaron minutos y no vi señales de su regreso. Empecé a sentirme inquieto. ¿Qué estaba pasando dentro de esos baños? Finalmente, decidí adentrarme yo mismo para verificar la situación. Abrí la puerta con precaución y entré en el baño, pero no había nadie allí. La luz parpadeaba débilmente sobre las baldosas blancas, pero el hombre pálido había desaparecido sin dejar rastro. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo sucedido. Después de buscar en cada rincón y no encontrar ninguna pista sobre el paradero del hombre, decidí revisar las cámaras de seguridad. Con manos temblorosas, retrocedí en las grabaciones, esperando encontrar alguna respuesta a este misterio inquietante. Sin embargo, lo que vi en las imágenes solo aumentó mi confusión y temor. En la pantalla, vi al hombre entrar en los baños tal como recordaba.
pero cuando llegó el momento en que debería haber salido, simplemente desapareció. No había ninguna imagen de él abandonando los baños, ni siquiera una sombra que indicara su salida. Parecía como si el hombre se hubiera evaporado en el aire. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras observaba las imágenes una y otra vez, sin poder encontrar ninguna explicación racional. ¿Qué había ocurrido realmente esa noche en los baños del centro comercial? ¿Acaso el hombre era más que una simple persona necesitada, algo sobrenatural, tal vez? Las preguntas sin respuesta siguieron atormentándome mientras continuaba con mi trabajo esa noche, con la sensación de que algo oscuro y desconocido acechaba en las sombras del lugar. Trabajar como guardia en un psiquiátrico era, sin duda, una experiencia que te hacía replantearte tus creencias sobre el miedo. No eran los fantasmas o lo paranormal lo que me mantenía despierto por las noches, sino la realidad cruda y aterradora de las enfermedades mentales. En ese lugar, cada rincón estaba impregnado de historias de sufrimiento y desesperación. Recuerdo una noche en particular que me hizo temblar hasta la médula. Estaba haciendo mi ronda habitual por los pasillos, con la mirada alerta y los sentidos agudizados. Sabía que en cualquier momento podía encontrarme con un paciente en medio de una crisis y estaba preparado para actuar en consecuencia. De repente, escuché un grito desgarrador que parecía resonar en los pasillos del psiquiátrico. Mis músculos se tensaron automáticamente mientras me dirigía hacia el origen del sonido, tratando de identificar la situación. Cuando llegué a la sala, me encontré con una escena que me heló la sangre. Un paciente, con los ojos desorbitados y la mirada vacía, estaba lanzando muebles por toda la habitación, gritando obscenidades y amenazas incomprensibles. Era como si estuviera poseído por una fuerza oscura y descontrolada. Mi entrenamiento como guardia me enseñó a mantener la calma en situaciones de crisis, pero ver el rostro retorcido por la locura de ese hombre me hizo dudar de mis propias habilidades. Con precaución, me acerqué al paciente, tratando de calmarlo y evitar que se hiciera daño a sí mismo o a los demás. Pero su furia era incontenible y me vi obligado a pedir refuerzos para poder controlarlo. Fue una lucha desesperada, una danza peligrosa en la que cada movimiento podía ser el último. Finalmente, con la ayuda de mis compañeros, logramos contener al paciente y llevarlo a una habitación de aislamiento. El silencio que siguió a la tormenta era aún más aterrador que el caos que acababa de presenciar. Me quedé parado en medio de la habitación, con el corazón palpitando en mi pecho y el sudor frío corriendo por mi espalda. Esa noche, mientras patrullaba los pasillos vacíos del psiquiátrico, me di cuenta de que las enfermedades mentales eran más terroríficas que cualquier cosa paranormal. El verdadero horror no residía en las sombras o los fantasmas, sino en la mente humana y sus laberintos oscuros. En ese lugar, el miedo se manifestaba en forma de delirios, alucinaciones y explosiones de violencia incontrolable. Desde entonces, cada noche que pasé como guardia en ese psiquiátrico fue una batalla contra mis propios miedos y la oscuridad que acechaba en cada esquina. Aprendí a enfrentarme a lo desconocido con valentía y determinación, sabiendo que en ese mundo, la línea entre la cordura y la locura era más delgada de lo que jamás había imaginado. Era una noche como cualquier otra en el supermercado donde trabajaba como guardia de seguridad. La tranquilidad del lugar se veía interrumpida solo por el zumbido constante de las luces fluorescentes y el suave murmullo de los equipos de refrigeración. Sin embargo, esa noche, algo diferente estaba en el aire, algo que no podía poner en palabras pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Comencé mi ronda habitual por los pasillos, con la linterna en mano y los sentidos alerta. La oscuridad de la noche envolvía el supermercado, creando sombras que se retorcían y se movían de manera inquietante. Traté de ignorar la sensación de que algo me observaba desde las sombras, pero no podía quitármela de encima. A medida que avanzaba por los pasillos, la sensación de malestar se intensificaba. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la seguridad de la luz y más cerca de la oscuridad que acechaba en las esquinas. Mis manos comenzaron a temblar y un sudor frío perlaba mi frente mientras luchaba contra el impulso de huir de allí. De repente, un ruido seco y sordo resonó en la oscuridad, haciendo eco en los pasillos vacíos. Me detuve en seco,
con el corazón golpeando furiosamente en mi pecho. Traté de localizar el origen del sonido, pero todo lo que pude ver fue la oscuridad envolvente que me rodeaba. Decidí seguir adelante, diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero cuanto más avanzaba, más intensa se volvía la sensación de que algo me estaba persiguiendo. Cada vez que me volvía para mirar, esperando encontrar una explicación racional para mis miedos, solo veía sombras retorciéndose y moviéndose en la oscuridad. Finalmente, llegué al final del pasillo y me detuve frente a la puerta que conducía al almacén. Instintivamente, supe que no quería entrar allí. La oscuridad que se extendía más allá de la puerta parecía palpitar con una energía maligna y me di cuenta de que no estaba dispuesto a enfrentar lo que pudiera encontrarme al otro lado. Sin embargo, cuando me di la vuelta para regresar por donde había venido, me encontré cara a cara con la oscuridad que había estado persiguiéndome toda la noche. Una sombra oscura y amorfa se alzaba frente a mí, bloqueando mi camino de regreso a la seguridad de la luz. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por encontrar una salida de esa pesadilla. Mis manos temblaban incontrolablemente y mi respiración se volvió entrecortada mientras retrocedía lentamente, con la esperanza de encontrar una salida de esa oscuridad que me rodeaba. En ese momento, la luz parpadeó, iluminando brevemente la figura que se cernía sobre mí. Lo que vi me heló la sangre. Era como si la misma oscuridad se hubiera materializado en forma humana, con ojos vacíos que parecían mirarme fijamente desde las profundidades de la noche. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la luz más cercana, con la sombra oscura pisándome los talones. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco siniestro, y sabía que si no escapaba pronto, me perdería para siempre en la oscuridad. Finalmente, llegué a la seguridad de la luz, con el corazón galopando en mi pecho y el sudor frío empapando mi piel. Miré hacia atrás una última vez, pero la sombra oscura había desaparecido, dejándome con la duda de si lo que había visto era real o simplemente producto de mi imaginación atormentada. Desde esa noche, nunca volví a sentirme seguro en el supermercado durante la noche. Siempre tenía la sensación de que algo me observaba desde las sombras, esperando su momento para atacar. Y aunque traté de convencerme de que solo había sido una alucinación, una parte de mí sabía que la oscuridad que había enfrentado esa noche era muy real y muy peligrosa. Trabajar como guardia en un hospital puede ser desafiante, pero nunca imaginé que tendría que enfrentarme a lo paranormal en los pasillos del mismo. Sin embargo, la noche en la que experimenté algo inexplicable aún me persigue en mis pesadillas. Era una de esas noches tranquilas en las que el bullicio del hospital se desvanecía, dejando solo el zumbido constante de las luces fluorescentes y el sonido ocasional de los equipos médicos. Como de costumbre, patrullaba los pasillos, asegurándome de que todo estuviera en orden y de que los pacientes descansaran sin interrupciones. De repente, mientras me acercaba a una de las salas menos transitadas, una sensación de malestar se apoderó de mí. Una extraña corriente de frío parecía fluir a mi alrededor, erizando los vellos de mi nuca. Traté de sacudir la sensación de incomodidad, atribuyéndola al estrés y al cansancio acumulado de la noche. Sin embargo, a medida que avanzaba por los pasillos, las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. Escuchaba susurros apenas perceptibles que parecían surgir de la nada y se desvanecían antes de que pudiera identificar su origen. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daba y no podía evitar sentir que algo me acechaba en las sombras. Decidido a encontrar una explicación lógica para mis crecientes nervios, me detuve frente a una de las salas de pacientes desocupada. La puerta estaba cerrada, pero podía ver una luz tenue filtrándose por debajo, como si alguien estuviera dentro. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, empujé la puerta lentamente y miré al interior. Lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba vacía, excepto por una figura oscura y difusa de pie en el centro. Su forma era borrosa, como si estuviera hecha de humo, pero podía sentir su presencia pesada y ominosa en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la figura se desvanecía lentamente ante mis ojos, dejándome con la sensación de que nunca estuve solo en esa habitación. Con el corazón palpitando con fuerza en mi pecho, retrocedí lentamente y cerré la puerta con un golpe sordo.
Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional para lo que acababa de presenciar, pero no podía negar la sensación de que algo verdaderamente sobrenatural había ocurrido en ese lugar. Aterrorizado pero decidido a enfrentar lo desconocido, continué mi ronda por los pasillos del hospital. Sin embargo, cada sombra parecía albergar una amenaza potencial y cada susurro me hacía dar un respingo de nerviosismo. Sentía que estaba siendo observado desde todas partes y no podía evitar la sensación de que algo oscuro y malévolo estaba acechando en las sombras. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados, me sentí aliviado de salir de aquel hospital embrujado. Sin embargo, la experiencia de esa noche quedó grabada en mi mente para siempre, recordándome que en el mundo hay cosas que van más allá de nuestra comprensión racional.